Precisamente hoy te voy a hablar de qué tanto Dios confía en ti, y para esto quiero que leamos varias cosas. Vamos a ver varias cosas el día de hoy. Primero quiero que leamos un versículo que hemos mencionado ya en los días pasados, pero hoy nos vamos a detener, vamos a tomar un tiempo para abordarlo con calma y ver exactamente qué significa. 2 Corintios 5:20. ¿Ya lo tienes? Vamos a leerlo juntos. Dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Dice que somos ¿qué? Embajadores. Hay solamente dos ocasiones en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra embajador. Una es esta, 2 Corintios 5:20, y la otra está en Efesios 6:19 al 20. Quiero que también lo busques, por favor. Efesios 6, del 19 al 20. Dice: oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio de las buenas noticias del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Y aprovechando eso, te voy a pedir lo mismo que Pablo le pidió a los efesios. Lo que te voy a pedir es que me ayudes a orar. Justo ahora, tómate un tiempo ahí en tu lugar. Señor, te pedimos que tú nos hables en esta hora, Dios. Lo que tú tengas para esta iglesia en este día, háblanos, Dios. Señor, te pido personalmente por mí, para que tú me ayudes a decir lo que tengo que decir y a no distraer, Señor, con ideas propias. Habla tú, Dios, lo que tienes para nosotros. Y te pido para cada persona que esté aquí, Señor, que tú puedas hablar a su corazón y que ninguna semilla que tú siembres en su corazón hoy, Señor, se pierda, sino que toda germine y dé buen fruto para nuestra vida, Dios. Así sea. Ok. Dos veces en las que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra embajador. Y en ambos casos, en el primero que leímos decía que eras un embajador para reconciliación. Y en este segundo caso, dice que él es un embajador, y dice en cadenas, para anunciar el misterio de las buenas noticias. ¿Sabes? A mí me encanta siempre quitar las palabras raras de la Biblia, esas palabras que suenan a Biblia, y poner lo que significa. Porque se han dejado muchas de esas palabras por respeto a la tradición. Pero en realidad el Evangelio significa buenas noticias. Cuando más se atreven le ponen buenas nuevas. Pero ¿cuántos de ustedes en la noche dicen: oye, ya va a empezar el programa de las nuevas de Doriga? ¿No? Dices: no, son las noticias, ¿ok? O voy a comprar, si todavía usas el periódico, voy a comprar el periódico para ver las nuevas de hoy. O voy a checar en Facebook las nuevas de Querétaro. No, son noticias, ¿ok? Entonces, hay algunas palabras que nos suelen distraer del significado y no les agarramos la idea porque suenan demasiado, no sé cómo decirlo sin sonar mal, suenan demasiado religiosas. Y parte de lo que acabamos de leer en 2 Corintios 5:20 puede que no lo estemos entendiendo bien por todas esas palabras, esos tecnicismos que están allí. Y lo que vamos a hacer hoy es dos cosas. Uno, quiero que leamos el versículo que habla sobre ser embajadores del reino para reconciliación, pero vamos a leer su contexto. Vamos a leer en qué momento fue dicho, de qué estaba hablando, ¿ok? De hecho, te invito a que vayamos a 2 Corintios 5. El contexto es desde el versículo 16. 2 Corintios 5:16.
hasta el versículo 2 del siguiente capítulo. Y para esto te quiero explicar algo. No sé si sabías, pero cuando Dios inspiró a los escritores de la Biblia a través de un largo periodo de tiempo en diferentes países, personas de diferentes formaciones académicas y aún sin formación académica, cuando Dios inspiró su palabra, no les decía: a ver, Samuel, escribe hasta arriba de la hoja, primera de Samuel, luego pones un 1 grande y luego pones un 1 chiquito, y empezaba a dictar a Dios que decía, y luego le decía: pon un 2 chiquito y un 3 chiquito. ¿Cuántos saben que cuando la Biblia fue escrita, no fue escrita con capítulos y versículos? Eso fue algo que se agregó después para facilitarnos ubicar dónde estaba una cosa u otra. Sin embargo, cuando se hizo esa división por capítulos, no se planeó, no se hizo pensando en mantener las ideas o el discurso completo o el tema del que se estaba hablando. A veces se cortó solamente por cantidad de texto, que ya es demasiado, pues ahí córtale y vamos a empezar otro capítulo. Entonces hay ciertos mensajes que están cortados y los leemos incompletos porque decimos: pues ya leí el capítulo 5 y mañana que toca el 6 en el devocional lo leo, pero no lees el mensaje completo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es leer el mensaje completo de cuándo fue dicho este asunto de que somos embajadores de Cristo para la reconciliación, para que podamos entender qué significa, ¿sale? Lo que te voy a pedir es que leamos del 16 hasta el versículo 2 del capítulo 6, pero que hagas un esfuerzo enorme por no distraerte con los versículos, ¿sale? Lo vamos a leer como una sola idea. ¿Lo tienes? Dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Este es el contexto completo, ¿sabes? Este es el mensaje completo. Dentro de este mensaje hay algunos versículos famosones, ¿no? ¿Te sonó alguno que más o menos conozcas? ¿Te sonó el de 2 de Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, no sé si te lo sepas en Reina Valera o en NBI, pero ese es famosísimo. Y un problema que tenemos como iglesia, hablo en general todos los cristianos, es que tenemos ciertos textos claves, ¿no? Ciertos textos favoritos que desconocemos de qué están hablando, en qué contexto fueron dichos, y les damos una interpretación. Normalmente les damos una interpretación que suele estar un poco o un mucho alejado del significado original, porque estamos quitándole todo lo que decía alrededor y los usamos como frases matonas, ¿no? Como una frase bonita que la puedes ocupar para ciertas circunstancias en las que puede encajar. Y este versículo de 2 de Corintios 5:17 lo ocupamos para echarnos porras a nosotros mismos cuando somos nuevos creyentes, ¿no? Por regular así lo ocupamos, pues ya soy un creyente y lo viejo ya pasó, y está bien, es cierto,
Pero el contexto en el que fue dicho, no fue dicho acerca de ti. Déjame me explico. Aquí está Pablo hablando con un público, ¿ok? Con los corintios. Guardando las debidas proporciones, imagínate que yo soy Pablo y ustedes son los corintios. Y lo que yo les estoy diciendo cuando hablo de que todo el que está en Cristo es una nueva criatura, no está hablando de ti. Y es aquí donde empezamos a ver exactamente, versículo por versículo, qué está diciendo, ¿ok? Yo sé que ahorita leímos un montón y tal vez tu cerebro terminó un poco perturbado de tanta información, pero lo que vamos a hacer ahorita es ir verso por verso, resaltando algunas cosas para poder entender de qué se trata este asunto de la reconciliación y de ser embajadores, ¿ok? ¿Me sigues? Vamos a ir al versículo 16, donde empieza este asunto. Dice, así que de ahora en adelante no consideramos ¿a quién? A nadie, según criterios meramente humanos. Y luego dice, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Mira, yo resalté aquí el a nadie, ya no consideramos a nadie. Para que tú consideres a alguien tienes que conocerlo. ¿Estás de acuerdo? Si no, no puedes considerar, no puedes pensar sobre él. Lo que estoy diciendo aquí es que, literalmente, ninguna persona que tú conoces, y quiero que lo digas conmigo, ninguna persona que yo conozco se queda fuera de este asunto. Quiero que te quedes con eso bien claro. Este asunto que dice aquí que nadie, que no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, incluye hasta la persona que te parece más difícil, más imposible que un día tú lo puedas ver cerca de Dios. Y quiero que pienses ahorita en algunas personas, 2 o 3 personas que tú conoces, que tú las ves regularmente y que tú dices, no, de plano, ni aunque bajara Jesús otra vez, no reacciona. Quiero que pienses en esas personas. Y luego quiero que recuerdes lo que dice aquí. Dice, no consideramos a nadie, incluye los casos más complicados, dice, según nuestros criterios, según nuestra opinión. Y luego dice, a Cristo antes lo conocíamos así, pero ya no. Pablo está hablando de Jesús después de que lo vio resucitado, después de que vio los efectos que Jesús ocasionaba. Conoció a Pedro, conoció a Juan, eran pescadores antes y ahora los conoció como tipos llenos de un poder sobrenatural y que estaban poniendo, no pienso en Jesús como el humano que yo conocí, porque Pablo lo